el equipo, cuando preparamos este encuentro, nos pareció que la oración era un acto esencial, que no está solo la charla, sino que nos tenemos que poner en presencia de Jesús. Como el título era Cristianas y Obreras, pues en el Evangelio está rico de encuentros de Jesús con las mujeres. Y entonces habíamos visto encontrarnos nosotros con Jesús en el encuentro con la samaritana. Es un evangelio muy rico de San Juan, donde realmente podemos ver en Jesús muchas actitudes, realmente podemos entrar en una riqueza muy grande que tiene el Nuevo Testamento y que a veces no sacamos suficientemente. Entonces vamos a ponernos nosotros también a la orilla del pozo, donde Jesús, fatigado del camino, es la primera vez que dice el Evangelio que Jesús está fatigado. Se sienta y entra en diálogo con aquella mujer. Una mujer que va a recoger el agua a las 12 del mediodía, no de mañana. Una mujer herida con la que Jesús establece un diálogo muy cordial. Nosotros que a veces creemos que vamos por la vida dando, Él que tenía que dar más que nadie, empieza pidiendo, dame de beber. Es todo un evangelio de una gran riqueza, de una gran densidad. A las orillas de los pozos, en la Biblia ha habido muchos encuentros de amor. El pozo era un lugar de encuentro. Que realmente esta mañana nosotros sea un lugar de encuentro. Vamos a empezar con un vídeo, después escucharemos la palabra, que es la que nos puede transformar, y al final terminaremos con una oración en común. Te espero junto al pozo, como cada día. Sé que vienes a deshoras, cuando el calor asfixia, porque huyes de miradas y de toda compañía. Vienes a buscar un agua que te refresque la vida. Te espero junto al pozo y como cada día evitas hablarme por miedo a lo que diría, pues no te sientes plena, no te sientes viva, no encuentras la alegría y te juzgas a ti misma. Yo no quiero juzgarte ni señalarte con el dedo. Tengo sed de ti y cada día por ti espero. Levanta tu mirada, porque en ella está el reflejo del agua que deseas, del amor que esperas, y en mí podrás beberlo. Dame de beber, dame de beber, samaritana. Dame de beber, que aumenta mi sed al verte tan lejana. Dame de beber, que yo te daré del agua que salva la vida, que salva la vida.
porque sin amor la vida no es nada. Te espero junto al pozo, como cada día. Cambia mi cansancio en gozo cuando al fin me miras. Es la mejor agua esa mirada que tú me dedicas, y en la que ya entiendes que te necesito, que me necesitas. Dame de beber, dame de beber, samaritana. Dame de beber, que aumenta mi sed al verte tan lejana. Dame de beber, que yo te daré del agua que salva la vida, que salva la vida, porque sin amor la vida no es nada. Te espero junto al pozo. Tenía que atravesar Samaria y llegó a un pueblo que se llamaba Sicar, cerca del campo que le dejó Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, agotado del camino, se sentó sin más junto al pozo. Era casi mediodía. Una mujer de Samaria llegó a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame que beba». Es que sus discípulos habían ido al pueblo a comprar provisiones. La samaritana le preguntó: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?». Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, le pedirías tú a él, y él te daría agua viva». La mujer le preguntó: «Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde vas a sacar agua viva? ¿Vas a ser tú más que nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo donde bebían él, sus hijos y sus ganados?». Jesús le contestó: «El que bebe agua de esta vuelve a tener sed. El que beba el agua que yo voy a dar nunca más tendrá sed, porque esa agua se la convertirá dentro de en un manantial que salta dando una vida sin término». La mujer dijo: «Señor, dame agua de esa, así no tendré más sed ni tendré que venir aquí a sacarla». Él repuso: «Ve a llamar a tu marido y vuelve acá». La mujer le contestó: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Muy bien dicho que no tienes marido, porque has tenido ya 5 y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer contestó: «Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres celebraban el culto en este monte. En cambio, vosotros decís que el lugar donde hay que celebrarlo está en Jerusalén». Jesús dijo: «Créeme, mujer, se acerca la hora en que no daréis culto al Padre ni en este monte ni en Jerusalén. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación sale de los judíos. Pero se acerca la hora, o mejor dicho, ha llegado, en que los que han dado culto auténtico darán culto al Padre con espíritu y verdad. Pues de hecho el Padre busca a hombres que le adoren así. Dios es espíritu, y los que lo adoran han de dar culto con espíritu y verdad».
La mujer dijo: sé que va a venir el Mesías, el ungido. Cuando venga a él, nos lo explicará todo. Jesús le contestó: soy yo el que habla contigo. Es palabra de Dios. En la palabra de Dios que acabamos de escuchar. Son las 12 de la mañana, 12 de la mañana, cerca de mediodía, el pozo de Jacob. Jesús se acerca, está cansado. Y yo me pregunto, como vosotros os habéis preguntado, ¿qué pinta una mujer a las 12 de la mañana con todo el calor que está cayendo? Ahí, buscando agua. ¿Qué había en el corazón de esta mujer? Decía Víctor, una mujer herida por distintas cuestiones que hemos escuchado. Y mirad, cuando yo preguntaba a Rubén el otro día por qué habéis escogido el título de esta jornada como cristianas obreras, me decía que en la parroquia de San Eladio, pues el EPO le había sugerido: oye, el tema del trabajo nunca se ha recogido, el tema de la mujer y el tema del trabajo y cómo vivir todo esto con un espíritu cristiano. Un saludo de parte del señor obispo, don Ginés, que hasta ahora está en otras lindes pastorales y no podía estar aquí. Aurelio, el vicario para la caridad y la pastoral social, está en Málaga en un encuentro que organiza Cáritas General. Y un servidor, pues aquí estoy un tiempo con vosotros y luego me voy a confirmar a 40 jóvenes en la catedral. La mujer y el mundo del trabajo. Esta mujer son las 12 y está ahí. Llevemos la palabra de Dios al corazón de nuestra diócesis de Getafe y el mundo del trabajo, el mundo obrero y la realidad del mundo del trabajo. Yo, como bien sabéis, no tengo coche y viajo mucho en el metro. ¿Cuántas mujeres trabajadoras en el metro? ¿Cuántas mujeres trabajadoras con contratos y cuántas mujeres sin contrato? ¿Cuántas mujeres acogidas como inmigrantes o como refugiados y ahí están, pues, buscándose la vida de una manera, de otra, en el mundo del trabajo? El mundo del trabajo tiene que ser, y desde la óptica cristiana y Maite como delegada del mundo de la pastoral obrera desde Bilbao nos adentrará en este espíritu, con la luz del espíritu. ¿Qué está pasando? Que esta mañana no sea una mañana porque toca la jornada, sino que este mundo nuestro tiene que, y el mundo cristiano, separarse de la lógica productivista y todo lo que lleva este mundo loco con el mundo del trabajo. La economía y cuánto rindes y cuánto produces. No. La vocación del hombre y hoy en esta jornada se nos avivará, será, es decir, el trabajo digno y la vida digna de la persona. El trabajo digno, un trabajo que abogue por la justicia y que abogue por la creación. El Papa Santo, San Pablo VI, decía: la paz es fruto de la justicia. Vosotros lo sabéis mejor que un servidor, los trabajos, la falta de trabajo, el desempleo, las hipotecas. ¿Y la mujer qué hace en esta situación? Hay una desigualdad muy grande. Las mujeres estáis en un campo de trabajo, pero la desigualdad es gigante. En unos sitios más que en otros. Pero eso tiene que ser discernido también, rezado y trabajado en ese compromiso desde una óptica cristiana, desde una óptica que abogue insisto, por la dignidad de la persona. Pues, ¿dónde tengo que adorar a Dios? Dice el Señor, dice la samaritana. Vengo aquí, dice: mira, mujer, tú eres samaritana, no es en el monte Garizim, ni los judíos en Jerusalén, ni en el monte Garizim ni en Jerusalén, en espíritu y en verdad. Mirad, ante un trabajador, ante una trabajadora, hay que besar el suelo por donde pisa.
Yo me levanto a las 6 menos cuarto de la mañana y hay días que cojo el tren a las 6:30, el metro. Y van muchas trabajadoras ahí, a esa hora. ¿En qué condiciones? No sé, porque no he preguntado. Sé de algunas, pero no quiero generalizar, no sería justo. Pero que esta jornada avive en nosotros ese espíritu por un trabajo digno a la luz de este evangelio que acabamos de escuchar. Señor, hoy hay muchas mujeres que tienen sed de un trabajo digno, sed de justicia, sed de paz. Y tenemos sed de ti, Señor. Que esta jornada pues haga que nosotros seamos esto que dice el Papa Francisco, verdaderos discípulos misioneros, testigos creíbles. La samaritana llega a su pueblo y dice, ya no creemos por lo que tú nos dices, sino por lo que estamos viendo. Llega y lo primero que hace en su pueblo es transmitir la belleza de Jesucristo, la belleza de quien sentado en el pozo de Jacob, en el brocal del pozo, le pide a ella, dame de beber. Bueno, pues que nosotros salgamos de aquí también avivando nuestro discipulado misionero. Gracias por vuestro testimonio y gracias, doña Maite, por su presencia aquí en la diócesis de Getafe y en esta jornada. La línea de lo que dice el vicario general de la diócesis, solamente una cosa. El lunes hablo con una mujer que lleva ya muchos años trabajando en lo que aquí, en esta diócesis, se llama la ciudad bancaria. Y está trabajando arriba del gran banco que está allí. Digo, ¿qué horario tienes, Ana? Y me dice, de 8 a 5 de la tarde. ¿Y cómo aquí? Tengo que comer donde el banco. ¿Y a qué hora sales? Dice, nunca salgo a las 5, a las 6, a las 7, a veces más tarde. ¿Y te pagan esas horas? Dice, no. Y esa es la situación de muchas mujeres y también de muchos hombres hoy en el trabajo, los que lo tienen. Vamos a terminar rezando juntos. Tenéis ahí dentro, haznos una comunidad, buena noticia. Que no solamente denunciemos, sino que realmente acojamos. La rezamos todos juntos. Haznos una comunidad, buena noticia. Una comunidad, buena noticia. Abierta, confiada, serena, invadida por el gozo de tu espíritu. Una comunidad entusiasta, que sepa cantar la vida, acoger el misterio, llegar ante su tarea y anunciar con alegría tu reino. Que queremos la sonrisa en el rostro, el júbilo en las entrañas, la fiesta del corazón, la felicidad a flor de piel, desbordándose por todos los poros. Que no nos acobarden las dificultades, tensiones, diferencias y conflictos que puedan surgir entre nosotros. Que nuestra pobreza y necesidad estamos abriendo, darnos compartir con la ilusión de que se enriquece y se siente dichoso por lo que hace. Gracias, Señor, a esta comunidad, una gran dosis de gozo, para que no deje de cantar y buscar la paz en estos tiempos de inclemencia y violencia. Para que sepa desdramatizar en las situaciones difíciles, ambiguas y equivocadas. Y a veces siempre el consuelo y la esperanza entre los que sufren y lloran. Los expertos en curar heridas y dar ternura, en abrir surcos y arrojar semillas, en mostrar la verdad y defender la justicia, y mantener viva la esperanza. Concédenos ser a los que sienten testigos de tu buena noticia y del gozo, la fiesta y la risa
gracias por venir. Bueno, pues gracias a José María, María Luisa y a Víctor por esta oración inicial. Y bueno, y pediros disculpas a todos un poco por el retraso que llevamos un poquito, ahora lo vais a ver en el horario. Los que estéis aquí tenéis la carpeta que os hemos dado, que aunque ponga Escuela de Formación Social y Cristiana, es porque hicimos muchas hace tiempo y, hombre, pues no las vamos a desaprovechar, ¿vale? Y bueno, tenéis el horario, la gente que estéis conectados os he mandado también a través del WhatsApp el PDF, a través del WhatsApp de Pastora Obrera para que lo podáis seguir. Y bueno, yo ahora os estoy compartiendo en pantalla lo que es el documento que tenéis. Y nada, bueno, comentaros el horario, que vamos a empezar a las 10 ahora esta ponencia por parte de Maite, muy agradecidos de que venga. Ella me decía, no, gracias a vosotros por invitarme. Y yo, hombre, invitar es lo fácil, lo más difícil es venir, ¿no? Y entonces, bueno, muchas gracias a Maite por venir. En la carpeta también habréis visto que tenéis este cuadernillo, ¿vale? Que es el proyecto nuevo desde Pastora Obrera, que es para crear grupos de acompañamiento, que vamos a empezar a difundirlo. Los que estáis en casa, también nos ponemos a vuestra disposición para, si queréis que os lo hagamos llegar, que os pongáis en contacto con nosotros y os lo enviaremos, ¿vale? Pero esto, bueno, luego hablaremos de esto, era un poco también, por si alguien se va antes de tiempo, que sepa por qué está este cuadernillo ahí. Y nada, sin más dilación, le dejo a Maite. Colócate el micro donde quieras. Eso sí. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Y como decía, pues muy agradecida de poder estar, ¿no? Que, bueno, pues con todo esto de la pandemia estuvimos en un tris de tener que hacer online, pero el poder encontrarnos y vernos aquí, pues es motivo de eso, de alegrarnos y de compartir esta reflexión, ¿no? Que nos llega muy de cerca, ¿no? El cómo vivirnos como cristianas, como obreras, ¿no? Y bueno, pues espero que luego entre todos y todas pues podamos también ir aportando, porque se trata de partir de nuestra propia experiencia y desde nuestra propia vivencia, ¿no? Y no solo desde lo que vivimos y lo que sentimos, nuestras preocupaciones, sino también a lo que aspiramos, ¿no? Comenzábamos esta mañana un nuevo día que es un regalo por parte de Dios, esta creación, ¿no? Que sigue en marcha desde ese afán de descubrir esa presencia de Dios en cada momento, y que este nuevo día es también nuestro tiempo apostólico, el tiempo concreto donde desarrollarnos como personas, donde construir la realidad, donde construir un mundo más acorde con los planes de Dios. Y es un tiempo de esperanza, con todas las incertidumbres y las dificultades y las situaciones complejas que vivimos. Queremos que sea un tiempo de esperanza. Lo vivimos así, como tiempo de esperanza. Un nuevo día que trae consigo pues todo lo que puede ser, ¿no? Guillermo Rovirosa dice que en cada día está la semilla de algo mayor que construimos, esa nueva era que no terminará hasta el fin del mundo. La samaritana, allí desde esa conversación con Jesús, descubre que merece la pena vivir su vida desde otras claves, desde el pensar como él pensaba, trabajar como él trabajaba, ¿eh? Se encuentra ella en el trabajo y él pues buscando el descanso después de un día ajetreado. Y sobre todo vivir desde lo que Jesús es y vivir desde su espíritu hoy, pues 21 siglos después sigue siendo un mensaje renovador. Estamos en un proceso sinodal como Iglesia y ahí se nos invitaba a soñar, pero no soñar de manera pues así bobalicona,
sino soñar y recuperar ese sueño de Dios para nuestro mundo, para su iglesia, para nuestra iglesia. Hay tres claves ahí para ir profundizando en ese proceso sinodal: la comunión, la participación y la misión. ¿Qué soñamos para nuestro mundo, para nuestra iglesia y también para la pastoral obrera y del trabajo en nuestra realidad más cercana, ¿no? Más cercana? ¿Cómo intuimos que puede ser esa realidad y esa porción de iglesia que quiere ser de toda la iglesia? Y en nuestra realidad concreta, en nuestra diócesis concreta, ¿cómo soñamos? No dejar de soñar, ser personas que soñamos, que intuimos otra realidad, ¿no? Esta terracota de una religiosa, yo creo que nos puede reflejar muy bien cuál es ese proyecto de Dios, ¿no? Esa vida trinitaria, desde la centralidad de la persona, ¿no? Esa persona desdibujada ahí en medio de ese círculo, abrazada y sostenida por el Padre. Ese Jesús que se pone a los pies, que nosotros también nos queremos poner a los pies de las personas menos consideradas, más machacadas, más vulnerables, de las víctimas de la historia, y ese espíritu que aletea, que empuja, que anima, que a veces desbarata, que sitúa, que recoloca, que saca a veces el polvo de los sitios donde está parece más escondido, que revoluciona. Esa mirada centrada en las personas, ese Dios que es Dios comunión, que es Dios Trinidad, y ese espíritu que no nos deja solas, que nos sigue acompañando en la historia, en cada momento histórico, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de mujeres obreras cristianas, pues hablamos de eso, de llevar adelante ese proyecto de comunión, ¿no? Porque tenemos una buena noticia, ¿eh? Lo hemos reflejado en el himno que hemos compartido, y que ese proyecto de comunión es un proyecto de humanización, ¿no? Ese trabajo delicado de Dios creando al ser humano desde ese barro, somos barro, ¿no? Lo dice muy claramente el Papa Francisco en Laudato Si, pero ese barro que quiere dejarse moldear por esas manos de Dios para hacer realidad en cada uno y en cada una su proyecto de humanización, que es un proyecto de plenitud. Cuando nos indigna la situación de explotación de tantas personas, de injusticia, de desigualdad, es porque tenemos el sueño de vivir en plenitud y de ser hijos e hijas de Dios, de que las personas vivan, ¿no? La gloria de Dios es que el hombre y la mujer vivan y vivan en plenitud, vivan en plenitud. Nosotros lo referimos diciendo que somos hijos e hijas de Dios, hechos a su imagen y semejanza. Y la mejor manera de ser persona hoy es ser persona al modo de Jesús. Lo que nos revela Jesús es cómo es el ser humano, vivido descentrado, volcado hacia los demás, ¿no? Esa es nuestra verdadera identidad. ¿Cómo hacer eso realidad? ¿Cuál es el programa de vida para esto? Lo decíamos y lo recordábamos el domingo pasado, ¿no? Las bienaventuranzas. Hablar de la felicidad de los pobres, de los limpios de corazón, de los misericordiosos, de quienes trabajan por la justicia, de quienes lloran, ¿no? Cómo ser buena noticia en nuestro mundo, cómo ser hombres y mujeres que transmitimos la buena noticia. Eso es lo que le dice Jesús a la gente con la que se encuentra. Dichosos vosotros, ¿no? Cuando se le conmueven las entrañas ante tantas personas que viven en esa realidad tan dura, ¿no? Algo que cuesta a veces convencer en medio de nuestro mundo, cuando hay sufrimiento, tristeza, cuando hay tantas personas que no son felices. El otro día me decía una compañera de los datos de suicidios en
en el País Vasco se habían doblado del año anterior. Hay gente que se les hace muy dura la vida, ¿no? Muy dura la vida. Y nosotros decimos que no, que la vida es felicidad, que el proyecto de Dios para cada persona es de felicidad, ¿no? Eso les contaba yo a los que se estudian, que hacen la DECA, ¿no? La formación para ser profesores de religión. Y eso hablaba pues también con Belén, que está en el departamento de pastoral, y hablábamos con Ana y con Nerea, que están en el ámbito de la educación, cómo transmitir a los jóvenes que verdaderamente ese mensaje es un mensaje liberador. ¿Qué puede significar en sus vidas? En la vida de cada uno, de cada una. Mujeres pues, que en el ámbito educativo tratan de hacer presente esa realidad del Evangelio como buena noticia para hoy, que no es algo ni del pasado, que no tiene sentido, sino que está plenamente vigente, ¿no? ¿Cómo soñar? Eso lo veo yo todos los días cuando voy de mi casa al trabajo. Antes se nos contaba la experiencia del metro. Yo también me encuentro con muchas mujeres. Por la hora que voy yo, pues son mujeres fundamentalmente que trabajan en el comercio, en la limpieza. No sabes muy bien si sueñan, ¿no? Pero sí muchas de ellas todavía con el teléfono organizan las tareas del hogar, a ver si la madre recoge a los niños, las compras para la tarde. Algunas van haciendo trabajos porque les ves, están organizando ya el trabajo desde el tren sin haber llegado a su lugar de faena. Serán para ellas un día bueno hoy. Esas bienaventuranzas del Evangelio verdaderamente serán buena noticia para ellas. La felicidad la pondrán también ahí. Cuando hablamos del mensaje cristiano de ser cristianas obreras, lo que sí que queremos es imaginar un mundo donde todas las personas disfruten de los mismos derechos y oportunidades. Que no tengamos miedo a caminar de noche, que esa cultura pues, que sigue tan presente, machista, no dificulte la vida, la convivencia, que nadie se vea maltratada por la violencia, que verdaderamente se reconozca la igualdad en el salario, que en las responsabilidades sociales, políticas, pues también las mujeres puedan ocupar su lugar, que puedan decidir en la misma posición, ¿no? Que no se vean cuestionadas, que no tengan que renunciar a ciertas responsabilidades, pues porque la conciliación si no se hace cada vez más difícil. El otro día hablaba con Marili, que es sindicalista y que trabaja en el área de la dimensión sociosanitaria, porque andan ahora de movilizaciones, pues tratando de garantizar, sobre todo pues en las residencias y en la sanidad, una mayor presencia de mujeres. Y era ya tarde, porque ya volvía a casa, ¿no? Habían tenido elecciones sindicales en un centro. Y Marili, que es una cristiana obrera, en la época de la pandemia, está liberada en el sindicato, volvió al centro de trabajo, al hospital, porque la situación era complicada, ¿no? Y lo vivía con ilusión y lo vivía con ganas, ¿no? A pesar de llegar cansada. Por eso me gustaba a mí lo del título que habéis puesto, lo de cristianas obreras, ¿no? Me parece un buen título, porque no se trata solo de sumar, se trata de ser cristianas y obreras, sino cristianas obreras, de sumar y multiplicar, porque no estamos ni para restar ni para dividir en este momento. Y puede ser que el orden de los factores no sé si altera o no el producto, porque igual hay mujeres que desde su condición obrera se han visto acompañadas y han descubierto que Jesús tiene sentido en sus vidas, puede tener un sentido para sus vidas, como le pasó a la samaritana. O mujeres que desde su fe han ido descubriendo su identidad obrera, de clase, y se han sentido implicadas. Pero lo que sí que tratan de vivir es desde esa interrelación, desde esa integralidad
el ser cristianas y el ser obreras. Me gustaba eso del enganche de la O en la C, ¿no? La O de obrera enganchada en la C de Cristo. Como decía, vivir eso de manera integral, no como compartimentos estancos, configurando la vida, ¿no? José Saramago, que es un buen escritor, expresa muy bien lo que las mujeres hacemos, ¿no? Yo escribo, Pilar escribe, traduce, habla en la radio, cuida del marido, cuida de la casa, cuida de los perros, hace la compra, hace la comida, se encarga de la ropa, despacha la correspondencia, dialoga con el mundo, organiza el empleo del tiempo, acoge a los amigos que vienen a vernos, escribe y traduce y habla en la radio y cuida del marido, de la casa, tal. Y dice, estoy cansada, y luego dice, pero no importa, yo escribo. Las multitareas, ¿no? De las mujeres. Las primeras que se levantan, las últimas que se acuestan, y a lo largo del día un montón de cosas. El otro día volvía en el autobús y le estaba diciendo que nos enteramos todo el autobús, cómo se hace la sopa. Y digo, ¿a quién se lo estará contando? Pues seguramente que uno de sus hijos. Espero que no sea su marido. Pues eso, las multitareas, ¿no? Y en esas multitareas, pues resulta que todavía hay un espacio igual para la formación, para el rezo. Hay una compañera que dice que se levanta la primera porque es el único rato que tiene para ella, cuando nadie se ha levantado todavía, porque luego pues, se levanta a las 6, de 6 a 7, a las 7 empieza a poner los desayunos, empieza a funcionar, porque es el único rato que tiene para ella. Porque cuando hablamos de mujeres cristianas, obreras, hablamos de una vocación. Igual alguien todavía no la ha explicitado, pero está ahí, de nuestro ser profundo, de opciones fundamentales, de decisiones, de actitudes, de gestos. Ese es el lugar donde nos vamos jugando la existencia. Me acordaba estos días de Felisa. Felisa era la mujer de Ramón Quintanilla. Ramón Quintanilla era un militante que vivió en la misma época de Rovirosa, en los primeros años de la OA, que era de Sestao, trabajador de Altos Hornos, se venía del ámbito del comunismo y se convierte. Ramón Quintanilla era muy reconocido en Sestao, en la OA general, daba muchos cursillos, era un militante de pro. Pero Felisa estaba en Sestao con 7 hijos tratando de sacarlos adelante. Y hay una compañera de la OA que siempre dice, nosotros veíamos poco a Ramón Quintanilla, pero veíamos a Felisa. Igual es la imagen de las mujeres cristianas obreras que han trabajado en su casa, que han sacado adelante la familia y que han posibilitado el compromiso de sus maridos o que sus hijos hayan crecido y que han estado invisibilizadas y en muchos casos siguen invisibilizadas. Mujeres de una fe profunda que han estado en otra página y que tendríamos que visibilizar, ¿no? Vocación nos habla siempre de encuentro. La samaritana que va al pozo no va allí con sus preocupaciones, igual no piensa mucho de qué hay que hacer, que no, sino que es el encuentro lo que se convierte para ella en acontecimiento. Sin eso no se puede tirar de la vida. Si no hay eso que engancha personalmente, pues podemos hablar de muchas teorías, pero eso es como el suflé que se baja enseguida, ¿no? Encuentros que cambian rotundamente la vida y que hace vivir de otra manera. Buscar un nuevo horizonte, ¿no? El otro día en un encuentro de mujeres que están en formación, Ana Mari, una mujer que ha sido planchadora, que ha trabajado en un centro de Cáritas, que sigue de voluntaria en ese centro, que está implicada en su parroquia, decía, con todo lo que yo he vivido en unas situaciones a veces de manera de expresar la fe
pues complicada, porque ella decía, pues yo es que he vivido pues, una moral a veces muy restrictiva, cambios en la iglesia que valoras y que luego ves que parece que volvemos atrás en otras. Y decía, la única verdad es Jesús. Pues a mí me hacía pensar. Eso es la vocación. Porque la vocación va de la mano del don, de la apertura radical a los otros, a las otras. Se realiza de manera dinámica. Nos hace avanzar, crecer, porque ponerse en esa posición es intuir que nadie se salva solo, ¿no? Algo que en esta pandemia hemos ido descubriendo, ¿no? Y que el Papa insiste una y otra vez. Hablar de vocaciones, hablan de don y de generar también historias de amor y historias de cuidado. Esa vocación, antes os hablabas que tenía que marcharse el vicario general porque hay confirmaciones, ¿no? Confirmar la fe es actualizar ese bautismo, el sentirse en una vida nueva, en la vida de Cristo, y ir descubriendo desde ahí que necesitamos luchar contra el individualismo, contra el abuso del poder, contra el egoísmo, con tantas maneras de buscar solo el bienestar propio, que también es otra manera de vivir y de pensar y de crecer en sensibilidades distintas, el de ir descubriendo el compromiso social y que hace falta transformar las estructuras. Y me acordaba de Petri, una militante de la OA que ya falleció, que cuando surge la droga en el barrio, con otras mujeres se implican en Proyecto Hombre. Cuando pues, la opinión general era con estos a la ría. Y solo nos preocupaba la violencia. Pero fueron capaces de acompañar, de estar cuando no entendían mucho y de escuchar a sus madres. O de Clarita, que desde el patronato de Sestao, cuando era militante joven en la JOC, hoy que tiene 82, sigue trabajando y implicada en su pueblo, como lo estuvo en su trabajo en el hospital, y que después de jubilada ha sido concejal, y que es militante de la OAC hoy, y que ahora está en Cáritas, y que sigue activa, y que va descubriendo que eso es vivir su fe, su bautismo, y que solo tiene que ver con la vida de comunión. Vamos a pedirle al Señor esta mañana que nos conceda pensar como Él, que nos enseñe sus caminos, sus sendas, que le veamos verdaderamente como liberador. Si algo aprenden las mujeres, y las mujeres cristianas de una manera especial, y las mujeres cristianas obreras de manera particular, es saber mirar a la gente con otros ojos, actuar de centinelas, no con esos ojos solo que tenemos en el rostro, sino con los ojos del corazón. Carmela el otro día comentaba, que está en un grupo de iniciación a la OAC, decía el otro día, una mujer ya jubilada, que ha sido trabajadora en Tabacalera, está en la acogida de Cáritas, y dice, pero ¿cómo no les voy a escuchar? ¿Cómo no hay gente alrededor mío que no ve lo que yo veo? Pero qué vidas. Y hay unos que dicen que no trabajan porque no quieren, que el dinero que vete a saber qué hacen con el dinero que les damos, en qué se lo gastarán, qué preocupación. No ven lo que yo veo. Aunque me engañen, decía, aunque me engañen. Pero hay que escuchar. Mirar, escuchar, acoger. Como hace Juncal y Marimar, que están en la atención, en la pastoral de la salud, en la atención religiosa en 2 hospitales en nuestra diócesis. Y Marimar, cuando nos cuenta su experiencia, nos cuenta cómo están muchas mujeres solas,
cómo siempre tienen algo que hacer, cómo sus manos no paran de hacer, pues cogen la sábana, la rebuñan, cuando ya tienen la cabecita un poco perdidita y no saben muy bien. O cuando comenta, pues cómo les acompañan las cuidadoras, cómo hay mucha gente sola. Esa mirada, ¿no? Esa mirada de pensar, de escuchar, de acoger como Jesús lo hacía. Esta pandemia no ha hecho más que poner de relieve unas situaciones de injusticia y de desigualdad que estaban, las ha hecho más presentes, más visibles, sobre todo para las que lo quieren ver. Y nos ha hecho descubrir que a veces miramos a los otros como objetos de usar y descartar. Una cultura que verdaderamente nos hace ciegos ante tanto sufrimiento humano, que fomenta, como dice el Papa Francisco, esta cultura del descarte. Eso que Chucky, que trabaja con jóvenes menores acogidos en pisos, que hay un proyecto allí de Cáritas con, pues bueno, pues viendo un poco la realidad de chavales que vivían en calle y que acudían a los centros de formación, pues hay varios pisos un poco de acompañamiento, ¿no? Y decía, pues qué va a ser de estos jóvenes, ¿no? Y en una reunión que teníamos había una persona nueva, ella y otras incorporaban unas tareas nuevas, y bueno, pues los que estábamos allí teníamos que explicar en qué áreas estamos, y a mí me tocó explicar qué era lo de pastoral obrera. Y le digo a una, bueno, a Chucky no le tengo que explicar qué es pastoral obrera. Y me dice la otra, ¿y por qué? Digo, porque Chucky ya vive lo que es la pastoral obrera. Ha sido una mujer trabajadora, con sensibilidad. No le tengo que explicar qué es eso de la clase obrera, ni el mundo obrero. Ya lo trae ya puesto. Explicar las tareas concretas que hacemos igual sí, pero el sentido de fondo sí, porque la otra no se lo había preguntado nunca. Si eso de ser mujeres, trabajadores, trabajadoras, hombres y mujeres del mundo del trabajo tiene una respuesta específica desde lo pastoral. Bueno, ya va, esta ya se va enterando y ya va sumando, ¿no? Porque antes se decía, ¿no? Este sistema de producción y consumo lo que busca es el máximo beneficio, ¿no? Esa desigualdad, esa iniquidad que dice el Papa Francisco que está en la raíz de todos los problemas y que hace falta también respuestas estructurales para cambiarla, este mundo, ¿no? La eficacia, el beneficio que deja a las personas en último lugar, donde hay un desigual reparto, ¿no? De la riqueza. Y que a veces pues, nos cuestiona tanto en decisiones políticas cuando hablamos de que hay que incrementar el salario mínimo, de que tiene que haber un mínimo ingreso vital, la RGI, que decimos ahí en la comunidad autónoma, va a acceder la gente a los beneficios sociales. Y ahí en ese ámbito, pues la mayoría de las mujeres que acceden, la mayoría de las personas que son preceptoras de la RGI son unidades familiares donde las mujeres son las responsables que viven con sus hijos y los tratan de sacar adelante. Mujeres pensionistas que no llegan al salario mínimo. Porque doblemente pobres son las mujeres que sufren exclusión, maltrato, violencia y que muchas veces no encuentran posibilidades para defender sus derechos, ¿no? Ese suelo pegajoso y ese techo de cristal que no deja salir, ¿no? De las situaciones de exclusión y de marginalidad y de desempleo y que no hace que las mujeres asuman responsabilidades, ¿no? Como Carmen, que está desde el trabajo en el sindicato, pues es especialmente sensible a la situación de las mujeres. Marije, que acompaña a las mujeres migrantes. Porque ni la brecha social, la brecha salarial, la desigualdad, no son hechos naturales. Vamos construyendo una sociedad
que lleva a un porcentaje importante de personas a vivir por debajo de las necesidades que serían reconocibles para toda persona. El acceso a la educación, al liderazgo, a la igualdad en el ámbito laboral y la seguridad. Las mujeres siempre varios puntos por debajo. Ana Sofi, que trabaja en Cáritas, nos ayuda mucho cuando hace estos análisis, ¿no? Y nos sitúa en la realidad. Y parte poco de la experiencia, no ha perdido esa sensibilidad, ¿no? De ver en esas cifras y en esos datos que nos ayudan a la reflexión, a ver a las personas concretas con su nombre y con su apellido. Porque esas personas se sienten invisibles, atrapadas, desprotegidas, explotadas, devaluadas, descartadas. Casilda nos lo recuerda una y otra vez de su trabajo de Dan Online, que es una asociación de personas en búsqueda de empleo, en exclusión. El otro día Maribel Zaldívar, en la celebración del 75 aniversario de la OAC allí en nuestra diócesis, nos decía, ¿no?, que las víctimas tienen que ser protagonistas. Saber ver, hablar con otros, escuchar sus vidas. ¿Cuántas conversaciones en el supermercado, en la calle? El reconocer a las personas por su nombre. Qué importante hay en el papel ahí de las mujeres, ¿no? Y para eso tenemos una sensibilidad especial, ¿no? En este número de Fratelli Tutti, el Papa nos habla de soñar y hacer de nuestra vida una hermosa aventura. Soñar y soñar juntos, juntas. Porque solos corremos el riesgo de tener espejismos y los sueños los construimos juntos. Soñar como una única humanidad, sentirnos unidos a otros seres humanos como hijos de esta tierra que nos cobija a todos, cada uno con su riqueza, con sus convicciones, pero desde la hermandad, ¿no? Desde el sentirnos hermanos, hermanas, unas de otras. Ojalá que cada una podamos descubrir cuál es esa palabra, ¿no?, que Dios tiene preparada para nosotros, para nosotras. Hoy estamos hablando especialmente de nosotras, para dejarnos transformar y renovar por ese espíritu, ¿no? Con la vida de tantas mujeres, Dios ha dicho y sigue diciendo que se puede vivir de otra manera, que tiene sentido la vida. Tendremos que pensar cuál es nuestra palabra y el gesto oportuno que podemos aportar. Y hay muchas personas que siguen aportando, muchísimas mujeres que siguen aportando. En cualquier grupo de parroquia, de la dinámica social, de transformación, de acompañamiento, de cuidado, fundamentalmente nos encontramos con mujeres. Ya cuando empiezan las representatividades, los cargos y esto, pues como vamos subiendo en la edad, nos vamos encontrando con menos. Me acordaba estos días pensando en estas cosas de Antoñita Verges, que fue junto con Chelo y con Lola Castilla, de las primeras mujeres que acompañaron a Guillermo Rovirosa pues en los cursillos, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conocerlas a las tres mujeres con talentos distintos, pero que Antoñita con muchos años decía, pues ya no puedo hacer cosas, pero llamaba por teléfono. Tenía su grupo de acción, la gente con la que hablaba por teléfono, ¿no? Y ella decía que era como la tuerta, ¿no? Ese refrán de que en el país de los ciegos el tuerto es el amo. Bueno, pues ella decía que era la tuerta, porque había una reunión, nadie podía, no sé qué, y ella tenía un poco más de tiempo, y dice, bueno, pues yo estaba, no sé, tuvo una salud muy precaria, ¿no? Y a veces, pues por motivos de salud, pues no estaba trabajando, entonces ella se encargaba. Y con 80 y mucho seguía escribiendo para el Tú,
seguía yendo a las reuniones. Ya contaba, ¿no? Pues en su grupo eran algunos militantes, pues desde la fundación de la OAC algunos, en el 46, que sumaban, no sé si 500 años entre todos, no sé, un montón. Y decía, y había una reunión general y llamaba y decía, yo estoy rezando por vosotros. Y hasta el último momento. Lola era de otro estilo, una mujer vital, ahí en la asociación de vecinos, parecía que nada podía. Y hablaba en una asamblea y decías, qué mujer. Y Rovirosa confía en ellas y las da protagonismo. No aparecen tanto en los libros de historia, pero ahí estaban. Su palabra, su vida han posibilitado, ¿no?, el que hoy estemos aquí. Rovirosa habla en el año, fijaros, esto desde los primeros escritos de Rovirosa, y dice algo que a mí me llama la atención, ¿no? Hablando de que al hablar de las mujeres se suele hablar de la maternidad, y eso es algo fundamental y diferencial. No es menos cierto que la paternidad lo es en el hombre. No se insiste demasiado en este punto, remachando la situación de vencida para la mujer en la lucha por la existencia, encerrándola en casa. Es necesario que las mujeres estén presentes en la sociedad, aportando lo suyo. Tenemos algo que aportar de manera específica. Su diferencia. ¿Cuáles pueden ser esas tareas específicas de cada la ordenación de la sociedad? Las mujeres abarcan muchos sectores que eran monopolio de los varones. Sin embargo, esto no es todavía promoción social de la mujer. Se trata de descubrir, estamos hablando de mujeres cristianas obreras, el plan de Dios, hacer actual lo que está latente. Esto no se habla exactamente de qué años es, pero puede ser del año 50, 50 y tantos. Rovirosa muere en el 64. Yo creo que son unas palabras casi proféticas, ¿no? Bueno, pues aprender en este camino de vivir la fe desde la vivencia femenina y con rostro femenino, pues también ha habido personas que nos han ayudado, ¿no?, a recuperar y a dar ese protagonismo. Por eso es muy importante el cambio de mentalidad, ¿no? Ver que es la solidaridad lo que tiene que dar cohesión a la sociedad, la prioridad de la vida digna, y ahí pues el promover una educación que en esas maneras y en esos roles pues también vayamos transformando, ¿no? Y que verdaderamente todos nos veamos reconocidos en nuestra propia dignidad. Hablamos de pensar como Jesús, pero se trata también de trabajar con Él, allí donde estamos. Como se reza en la oración a Jesús obrero, que el reino pueda ser realidad en las fábricas, en los talleres, en las minas. El otro día nos acordábamos un poco, ¿no?, de cómo la incorporación de las mujeres al trabajo en la mina fue tan conflictivo y tan duro, que no se aceptaba, ¿no? Era en el campo, ¿cuánto han trabajado las mujeres en el campo sin reconocimiento? Y hoy, el otro día preparando la jornada de trata que vamos a tener la semana que viene, una charla en la diócesis, hablábamos de esto. La trata de personas con fines de explotación. En marzo hubo una redada en el Valle de Arratia y la trata, y detuvieron a varias personas, pues sobre todo la trata estaba en mujeres para el servicio doméstico. Una realidad muy invisibilizada, ¿no? Ya me encontré con Isabel, que es una migrante que se dedica a cuidado de personas mayores, y me digo, ¿qué tal? Porque la conocí en una casa, murió la señora y estaba en otro sitio. Digo, ¿qué tal? ¿Estás bien? Y tal. Y dice, bueno, pues sí tengo trabajo, bueno, he encontrado después de eso, he encontrado. Y dice, bueno, no estoy tan bien como estaba allí. Dice, porque duermo en el salón. A la noche se acaba la cama para dormir. Jesús sabe del trabajo, aprende del trabajo allí en su hogar de Nazaret, ¿no? Y cuando empieza a predicar, le dicen la gente que le conocía, ¿de dónde le viene a esa sabiduría? Si ya sabemos quién es su padre y su madre, es el del carpintero. ¿Y cuánto le pasa esto a las mujeres? ¿De dónde le viene a esta sabiduría?
nos va a decir algo nuevo, cuál es su formación, qué currículum tiene. Normalmente cuando se piensa en alguna tarea, pues no sé si se piensa más en las mujeres en un primer bote, ¿no? Parece que siempre en la selección a una persona, a un varón tiene más garantías. ¿Ya nos va a decir algo nuevo? O se mira con lupa lo que dice. El Papa Francisco nos recuerda la importancia de la vida en lo cotidiano, en realizar esas acciones concretas de la vida ordinaria y convertirlas en extraordinaria, recogiendo el testimonio de Bantuán. Y si algo hacen las mujeres es estar en lo cotidiano, en los recaos, en las compras, en la calle, hablando con las vecinas, en la escalera, en nuestras parroquias, en lo cotidiano de nuestras parroquias, que lo han hecho y lo siguen haciendo de manera sencilla. ¿Qué sería de mi parroquia sin María Jesús, sin Candy, sin Ana, sin tantas, ¿no? Que a lo largo de la historia y de la vida de la comunidad, mujeres trabajadoras, madres de familia, que han estado ahí y siguen estando, ¿no? Que desde tareas de pasar el cestillo, que a mí eso me cuesta un horror, hasta preocuparse si están las cosas para la misa preparadas. O mira, yo ya no voy a leer porque ya para subir las escaleras del presbiterio ya no puedo. Pero están. Y siguen ahí. O algunas que no han salido del banco, pero que son constantes y fieles. Y sabes que cuentas con ellas. Desde eso cotidiano, desde esa vida de las mujeres en lo cotidiano, se fija Jesús, ¿no? Esa mujer que amasa con un poco de levadura, pues convierte eso en un pan, ¿no? ¿Cómo lo sabe ver Jesús? Mujeres que saben desde esa levadura multiplicar. Así lo han hecho nuestras madres y nuestras abuelas, que nos han ido acompañando, nos han posibilitado crecer en lo personal, en lo laboral, que nos han dado alas. Yo recuerdo que cuando me propusieron para venir a la Comisión Permanente de Madrid, en la OA, que estuve unos años, cuando yo conté en casa, mi madre dijo, bueno, Madrid no está tan lejos. No puso ninguna pega, tampoco mi padre, pero la primera reacción de mi madre fue, pues bueno, Madrid no está tan lejos. ¿Cuántas mujeres, no? ¿Cómo nos han acompañado? ¿Cómo han insistido las madres ahí en lo pequeño? Y cómo han estado, ¿no? Ahí detrás. Y Jesús que se deja tocar e influir por lo que le dicen las mujeres, ¿no? El texto de la Sirofenicia me parece de lo más bonito que recoge el Evangelio, que yo creo que, no sé, a veces cuando hablamos de la interpretación de los textos, algo de, seguro que pasó. Pues eso era verdad, no sé qué, que nos entran unas dudas, seguro que pasó. Porque si no, no estaría en el Evangelio. Y fíjate que escribieron hombres los Evangelios, ¿eh? ¿Y que se les cuele esto? El que se las sabía todas, vengo a los pueblos judíos, hay una mujer que tiene un gran dolor. ¿Cuánto han hecho y siguen haciendo las mujeres ante el sufrimiento de sus hijos? ¿Por dónde pasa? ¿Cuántas horas dedicadas, aunque sean un desastre en la vida? Ahí están. Pues Jesús se deja conmover por aquella mujer y aquello que él parecía que ya se lo había aprendido, le lleva a tener otra mirada con respecto a lo que tiene que ser su mensaje. Porque la conversación es dura, ¿eh? Bueno, pues a veces muchas mujeres que dicen esa palabra, que a veces no está bien acogida, pero que tiene que ver mucho con el Evangelio, ¿no? Y me acordaba de Estrella, ¿no? Que ha habido a veces dificultades para que en la Iglesia haya transformaciones y se reconozcan algunas cuestiones. Una mujer trabajadora, creyente,
como lo hicieron, no sé si conocéis este texto, pero la experiencia de aquellas parteras en Egipto, cuando se prohíbe, el faraón prohíbe que haya más israelitas, y la única manera que se le ocurre es de que los niños que mueran, porque las mujeres no valían, pues si era niña, pues no pasaba nada, que siguieran adelante. Pero si había algún niño, si nacía algún niño, que los mataran. Y aquellas parteras que acompañaban a las mujeres a dar a luz, se rebelan contra el faraón, ¿no? Y eran parteras que tienen temor de Dios, se rebelan contra el faraón y no cumplen con aquello. Y cuando nace un varón, pues le dejan con vida. El cuidar, el posibilitar la vida, a veces va en contra de la legislación. Y les manda al faraón y le dice, ¿pero por qué habéis hecho esto? Está prohibido. Y ellas le responden, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. Tienen mucha vitalidad y antes de que llegue la partera ya han dado a luz. No solo eran cuidadoras, transgresoras de una ley que va en contra de la vida y del cuidado, se enfrentan al faraón, sino que eran mujeres astutas y sabias e inteligentes, que saben jugar en lo cercano y también en las instituciones y en lo político. Y el pueblo con su ayuda va creciendo. Ya el texto del Éxodo es que el corazón del faraón se va endureciendo y en este caso pues ya a por ellos y al río, ¿no? Los cuidados que han estado siempre en manos de las mujeres pues son también una manera de hacerse cargo de la realidad y de romper con los muros y romper con la lógica del mercado. No es un asunto doméstico, como veíamos, sino que traspasa lo doméstico y entra perfectamente en lo político y se contradice con las estructuras que niegan la dignidad y la vida. Ellas, estas mujeres, dicen no al faraón y sí a la vida. Y por eso esa cadena de cuidados se rompe, se transforma en ese romper fronteras, ¿no? Tantas fronteras que ponemos. Y el trabajo adquiere aquí su sentido pleno. El trabajo no para fines de muerte ni de opresión, sino para la vida. Frente al faraón podemos poner hoy nuestra economía, que siempre está tentado de manipular el trabajo y convertirlo en mercancía. Porque al cuidado se llega no de forma lineal, sino que hay que dar un salto, nos ponemos en otra perspectiva. En una perspectiva de sentirnos vinculados unos y otros, unas y otras, de hacernos humanos, porque la tragedia de Caín y Abel no es asesinar a su hermano solamente, sino que de alguna manera ya no se había vinculado con él. Ese vínculo se había roto. Por eso acaba muriendo Abel. Hay que dar ese salto y atreverse. ¿Cuánto hemos hablado del empoderamiento de las mujeres, ¿no? Y tendremos que seguir hablando. Una vez en una conversación es una palabra que suena como mal, ¿no? Porque ahora como parece que hay que conquistar el poder. Pero si no estamos hablando de eso. Estamos hablando de vivir desde la dignidad, ¿no? Que nos confiere el ser hijas de Dios, ¿no? Y hay que atreverse. ¿Cuántas mujeres? Es decir, ¿qué hago aquí? ¿Cómo he llegado aquí? ¿Ya voy a poder yo hablar en una asamblea? ¿Ya voy a poder yo hablar en la asociación? ¿Ya me van a escuchar? ¿Ya voy a poder asumir esta responsabilidad? Mira que no valgo, que no sé, que yo no tengo formación. Pues menos mal. Y una de las experiencias más positivas en las que he participado, que recuerdo con gratitud, eran los centros de promoción de la mujer en mi barrio. Mujeres que se incorporaron, que sacaron el graduado escolar, que se implicaron en la parroquia, que se implicaron socialmente
que crecieron y que siguen creciendo hoy desde todos otros ámbitos, ¿no? Atreverse. Bueno, pues el trabajo y la dinámica del trabajo, no solamente del empleo, sino que es algo esencial en la vida humana, ¿no? Y las mujeres han sido siempre mujeres, la mayoría de los que estamos hablando, de nosotros y nosotras en nuestras realidades más cotidianas, ha sido un trabajo y no un empleo. Y el trabajo no solo sirve para conseguir el sustento, sino que es un lugar donde nos sentimos útiles, aprendemos, ¿no? Esa lección de la concreción que ayuda a que la vida se convierta verdaderamente en vida digna. El Papa Francisco, en sus escritos últimamente, pues nos ha dado una gran lección de lo que significa el trabajo y el trabajo humano, ¿no? En el documento del 1 de enero de la paz habla de esto, ¿no? Como es un elemento del trabajo imprescindible para construir y mantener la paz, para expresarnos, para colaborar con otros. Un lugar donde aprender y ofrecer lo que somos, ¿no? Y ahí las mujeres, desde el trabajo más callado de la casa, han aportado mucho. Y trabajo también en el empleo, ¿no? Y en la realidad social. Yo trabajo, tú trabajas, ella trabaja, nosotras trabajamos. Y podemos poner multitud de espacios, ¿no? En el sindicato, la asociación de vecinos, las AMPAs, las parroquias, los partidos, acompañando a personas en exclusión, en la parroquia, en el acompañamiento a las personas enfermas, a las víctimas de la violencia, ¿no? Haciendo realidad esa declaración, ¿no? Esa Agenda 2030 que ahora tanto se habla y los objetivos del desarrollo sostenible. Bueno, pues hay mujeres que lo están intentando hacer día a día, ¿no? Y esos objetivos también nos marcan lo que nos queda por llegar. Las mujeres cristianas trabajadoras en su propio proceso van descubriendo que el cristianismo no es un programa, sino una experiencia de vida, que parte de la confianza en las personas, que es una manera de mostrar al mundo que se puede vivir de otra manera, ¿no? A transformar esta tierra hostil o desierto inhóspito en un hogar, ¿no? Las mujeres que han de estar, ¿qué aprendizaje hemos hecho, ¿no? Y cómo nos viene para ahora, no para quedarnos como estábamos, sino para que eso se extienda a otros ámbitos de la sociedad. Y Manuel Zubero nos decía algo que hace poco muy sugerente, ¿no? Y yo creo que en la clave de mujeres también se entiende bien, ¿no? Cuando hablamos de que construir ese mundo que sea casa común, solemos utilizar estas expresiones que no son todas iguales. Te invito a mi casa, siéntete como si estuvieras en tu casa, esta es tu casa. Te invito a mi casa habla de que esta es mi casa, queda claro de quién es la casa. No se trata solo de estar como si estuviera en casa, sino que verdaderamente esta sea tu casa. Y las mujeres han ido posibilitando a lo largo de la historia que esa casa sea hogar. Esa experiencia y esa riqueza verdaderamente tiene que ser experiencia y riqueza para el mundo, porque habla de cuidados y habla de construir casa común, ¿no? Casa común, algo de lo que nos habla tanto el Papa. Ser familia humana, ser casa común. No para pensar en modelos ya trasnochados, sino para hacer aprendizajes y que verdaderamente en ese proceso nos vayamos incorporando todas y todos, ¿no? Haciendo realidad el Padre Nuestro, aproximándonos a otros, mujeres que se indignan, que se rebelan, que pasan a la acción, que viven la compasión como vivir a contracorriente, el compadecerse de, ¿no? No endurecer el corazón, ¿no? Y eso, pues no solamente lo vivimos en lo cercano, sino también en la transformación de las estructuras. Si las estructuras que vamos construyendo humanizan, sitúan en el centro a las personas, aquellos que tienen mayor dificultades son bien atendidos. Y me acordaba de Sonia,
de Julia, de Sorione, que son mujeres que han tenido un compromiso y tienen un compromiso político y lo hacen en primera línea. Porque muchas mujeres que participan a nivel sindical, ¿no? Porque algo que nos recordaba el Papa con el sínodo, también lo de la organización sindical tiene que ver con esto de hacer juntos. Sínodo, caminamos juntos, sindicato viene de la misma raíz, ¿no? Haciendo justicia juntos, juntas. Y no solamente transformar las estructuras, sino también generar y construir experiencias que hablen de vivir de otra manera. La economía de comunión, la economía colaborativa, la economía social, cómo vivimos nuestra realidad como consumidores, ¿no? Y ahí me acordaba de Nekane, de Ana. Nekane es responsable de una empresa de inserción de la Pico que se dedica pues al catering, a la elaboración de alimentos, a dar menús, ¿no? Y la formación, ¿no? El empeño y el cuidado que Nekane pone en que eso verdaderamente sea una alternativa en el consumo y en la manera de formar a las personas. ¿Y todo esto cómo se sostiene? Hemos hablado de mujeres cristianas obreras. Pues viendo dónde se asientan las raíces, la vivencia de la espiritualidad, de dónde nos nutrimos, qué acogemos, qué nos sirve de descanso para seguir, ¿no? En este camino. Para eso es fundamental, sobre todo, dónde nos situamos, cuál es nuestro lugar, dónde vivimos, qué lugares compartimos y hacemos nuestros, dónde estamos, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Quiénes son las personas con las que nos cruzamos cada día, ¿no? Nuestros vecinos, nuestras vecinas, las gentes de nuestros barrios, de nuestras parroquias. Porque todas necesitamos vivir con seguridad. ¿Qué nos van a decir en este tiempo de incertidumbre? Todas necesitamos reconocimiento y también gozar de la vida. Pero lo podemos hacer desde el poseer, desde el poder o del consumo, o lo podemos hacer desde la comunión, del servicio y de la realización personal. Hacernos serviciales. ¿Cómo vamos haciendo nosotros este camino, ¿no? De vivir desde la comunión, desde el servicio y desde la realización, ser plenamente humanos, ser plenamente humanas? Pues en ese camino andamos. Y la Iglesia quiere ser sacramento de todo esto. Sacramento de la vida de Cristo, sacramento de comunión, de la unidad en el género humano. Es la Iglesia sacramento de comunión, es la Iglesia sacramento de fraternidad, es sacramento de esa vida en Cristo. Hay muchas mujeres que se sienten excluidas, que no ven eso reflejado en nuestro ser Iglesia. Muchas se sienten fuera, no se sienten reconocidas, se sienten agredidas en muchas ocasiones. Este es un tema que tenemos que abordar y que es importante que lo abordemos, ¿no? ¿Cómo podéis seguir algunas ahí todavía, ¿no? Las imágenes a veces cuando salen los acontecimientos de nuestra Iglesia, pues solo se ven hombres, ¿eh? En nuestro presbiterio, en la conferencia episcopal, cuando hay una celebración importante, ¿no? La imagen eso chirría mucho en nuestra sociedad, ¿eh? El otro día les preguntaba a los alumnos de qué cosas no os gustan de la Iglesia. Pues una era esta, que no tiene en cuenta a las mujeres, que su discurso va en contra de las mujeres. Pues nos recordaba Cristina Hinojés, que está en la Comisión Metodológica del Sínodo, que Jesús no nos deja esas estructuras de cómo ser Iglesia, sino que nos deja una forma de ser,
una manera de construir el mundo, una manera de situarnos como personas. Y es momento también, y no podemos perder este tren, de verdaderamente actuar desde la creatividad, de afrontar los desafíos, ¿no? Ese construir hogar que decíamos, que la iglesia sea hogar, ¿no? Y ahí tenemos un reto importante, ¿no? ¿Cómo unimos, cómo tejemos ese ser iglesia y nuestro mundo, ¿no? Esas preguntas que nuestro mundo nos va haciendo y que tenemos que ser capaces de responder. ¿Cómo podemos hablar de comunión, de dignidad, de respeto, si hay una parte importante de la sociedad que las mujeres no se sientan acogidas, reconocidas, valoradas, que no estén en los ámbitos de corresponsabilidad, ¿no? Mujeres que dejan huella, porque de eso se trata, de ser verdaderamente humanos ante Dios, ante la realidad, vivir en forma cristiana, no solamente haciendo, sino siendo en profundidad. Y para eso, la oración, la vivencia de los sacramentos, el ir explicitando nuestra vida de una manera, pues en ese proyecto de vida cristiano, la formación, el contraste permanente entre la fe y la vida, el ver, juzgar y actuar, son elementos clave, ¿no? El irnos construyendo, el participar en un grupo, el tener un ámbito de reflexión y de contraste de la vida. Vivir la santidad, ¿no? Como nosotras en este caso, porque estamos hablando de las mujeres, hacemos que con nuestra vida, ¿no?, sea cada vez más imagen de la vida de Dios, de la imagen de Cristo. Cómo va creciendo en nosotras esa manera de ser de Jesús. Cómo ir descubriendo esa experiencia de ser Cristo que vive en nosotras. Las mujeres en la Iglesia somos esa obstinada, perseverante, tenaz de realidad. Como tal, queremos contribuir a que los cambios que propone este camino sinodal se hagan visibles lo antes posible para poder trabajar en consecuencia. Yo creo que el sínodo es una oportunidad. No puede pasar por alto esta situación de las mujeres en la Iglesia. Hay muchas mujeres que están en los equipos ministeriales. Yo me acordaba de Eloísa y de Marimar. Eloísa, que fue vicepresidenta de la Asamblea Diocesana cuando era joven, y hoy sigue en Iglesia y vive con mucha tensión esto. Porque es una mujer de profunda fe, una mujer cristiana obrera, pero que ve que en la Iglesia todavía cuesta mucho por avanzar. Y ha tenido momentos duros en los que el poner esto sobre la mesa pues ha sido muy cuestionada y no bien acogida. O Marimar, que está de responsable en una unidad pastoral y que tiene que estar muy detrás, pero hay cosas que hasta que no lo dice el cura, y es ella el alma mater. Y ha salvado la vida pastoral y la vida de las comunidades, se salvó en la pandemia porque estaba Marimar. Pero nadie lo va a decir. Algunas sí se lo decimos y algunas sí lo sabemos. Pero el moderador del equipo ministerial es otro, que estaba en otras preocupaciones en ese momento. Pero ella ha sido el que en el día a día ha estado cerca, llamando, posibilitando, gestionando. Tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos, involucrarse con gestos, con obras, acortando distancias, acompañando a las personas, acompañando a esta humanidad sufriente, a veces de manera lenta, constante, sin recibir nada a cambio, con mucho tiempo, multiplicando, fructificando.
y festejando, haciendo fiesta, celebrando cada pequeño paso que vamos haciendo, celebrando la vida. ¿Cuántas mujeres? La mayoría son mujeres las que dinamizan las asambleas dominicales en ausencia de presbítero, no sé cómo las llamáis aquí, las celebraciones de la palabra, cuando la comunidad no se puede reunir, ¿no? O que preparan las celebraciones de la catequesis. Cristina, Isabel, tantas y tantas. Y sobre todo agradecer, hacer memoria de tantas mujeres a lo largo de la historia que han sido capaces de confiar, de esperar, de resistir y de resistir, ¿eh? Y que siguen mirando al mundo con esperanza. Como dice Casaldáliga, al final del camino me dirán, ¿has vivido, has amado? Y yo sin decir nada abriré el corazón lleno de nombres. Yo creo que es importante que recuperemos los nombres de tantas mujeres que han sido, que son y que serán. Nos hemos ido contagiando de la lucha de siglos, de abuelas que nos han contado historias, que nos han desvelado sus sueños y nos han regalado victorias. Pues tener un recuerdo por cada una de esas mujeres que han dignificado nuestro sexo femenino y levantar la voz y levantar el canto. Mujeres que han cantado. En la Biblia aparecen grandes himnos en boca de mujeres. Vamos a recordar el de María por ser el más cercano, ¿no? El Magnificat. Es un canto de alabanza a Dios y un canto revolucionario. El vivir como mujeres, soñar como mujeres, luchar como mujeres, sentir como mujeres. No olvidar esos caminos que han andado otras para conseguir derechos. Las revoluciones que han cambiado nuestro mundo, ¿no? Bueno, pues esos grandes gestos y esos pequeños gestos que han ido cambiando el mundo. No callarnos, construir un mundo de todos y de todas, un mundo de justicia, un mundo de paz, un mundo igualitario. Pues ahí vamos, cantando. Me parecía la imagen preciosa, un puente que sostiene, unas manos que sostienen, unas manos de las mujeres que sostienen en el camino, y ese himno del pan y rosas, ¿no? Pan y flores, pedimos pan y flores. No perdí la dimensión de la espiritualidad, de la alegría, y no solamente son demandas materiales, sino demandas espirituales, porque tenemos necesidades materiales, culturales y espirituales. Y hablando de cristianas obreras, no podemos dejar de dar gracias a Dios por lo que somos, por habernos hecho mujeres y por ponernos el reto de hacer de su iglesia y de este mundo imagen suya. Pues nada, es que ricasco y a la faena, chicas y chicos. Esta mañana sí que ha sido muy enriquecedora, ¿no? Queríamos poner en el centro a la mujer y también salir de aquí pensando en que no sea la única vez que se hable de la mujer cristiana, ¿no? Y esta cristiana obrera dentro de la delegación de Pastoral Obrera, sino que estas jornadas sirvan para seguir teniéndolo presente y tanto hombres como mujeres hayamos tomado nota de qué pasos dar, ¿no? Así que os voy a compartir ahora unas informaciones rápidamente de actos que va a haber ahora.
que uno de ellos pues va un poco de la mano de esto que hemos celebrado hoy, que es un círculo de silencio que desde la plataforma de Iglesia por el Trabajo Decente, en la que estamos integrada la Delegación de Pastora Obrera, Delegación de Migraciones, Cáritas Diocesana, Hermandades del Trabajo, CONFET y Hermandad Obrera de Acción Católica, pues va a hacer un círculo de silencio en Alcorcón el 7 de marzo a las 7, en la plaza del Ayuntamiento. Bueno, ya os llegará la información, pero veíamos que esto era también una oportunidad de transmitir esta información. Luego también sí que os queríamos informar que vamos a hacer una inauguración de nuestra sede, por así llamarlo, ¿no? Tenemos un local que se nos ha asignado, se nos ha concedido en Fuenlabrada, y queremos hacer pues como una pequeña presentación oficial de esta sede el 5 de abril, que será por la tarde, en torno a las 6:30 a las 7, la hora está por concretar, en la calle Cuzco número 15. Y luego la Escuela de Doctrina Social de la Iglesia, que también estamos ahí desde Pastora Obrera como equipo organizador. Esto nace desde Pastora Obrera. Cuando llegó don Ginés se le animó a hacer la Escuela de Doctrina Social de la Iglesia. Entonces, bueno, damos esa continuidad, y en mayo las próximas fechas son el 5, el 12 y el 19 de mayo. Veo que está mal ahí, pone diciembre además. ¿Vale? Pero son el 5, el 12 y el 19 de mayo. Son los jueves de 6 a 7:30. En esta ocasión será mixta, como fue en septiembre. O sea, quien pueda conectarse se conectará ahí, quien no, pues será en el salón de actos de Cáritas, y va en la Fratelli Tutti en los siguientes capítulos. En este curso hicimos el capítulo 5, pues vamos a avanzar hacia el 6 y el 7, diálogo y amistad social. Y luego era el documento que os he comentado, ¿vale? Este libro que hemos preparado. Aquí hay más, para si queréis, para gente que no haya venido y queréis llevar copias, pues también. Esto es un documento que se ha preparado, vamos a empezar a difundirlo ahora, que es acompañar en el paro y la precariedad. O sea, entendiendo lo complicado que es ese mundo, ¿no? Que lo que es un parado o una persona con una precariedad laboral, lo que quiere es tener trabajo o un mejor empleo. Bueno, entendemos que es complicado hacer grupos de trabajo de apoyo, pero la idea es, dentro de cada parroquia, crear esos grupos de gente en paro o en situación de precariedad, para un poco, pues lo que venimos hablando de la mujer, también esas personas que se sienten descartados, que se sienten que son inútiles para la sociedad, pues darles un poco de esperanza y empoderarles en ese sentido, ¿no? Y crear esos grupos. Hay una parte donde aparece el acompañante, ¿vale? Porque quien esté llamado a acompañar esos grupos, viene un poco la tarea del acompañante. Y luego está la parte de los acompañados, cómo serían los grupos. Es un documento sencillo, donde viene cómo sería la reunión, cómo está estructurada la reunión que se haría, y bueno, y todo desde Pastora Obrera. Pero desde Pastora Obrera tenemos claro una cosa, o sea, esto no es algo que esté patentado, ¿vale? O sea, si queréis ponerlo en práctica en vuestras parroquias, sin poneros en contacto con nosotros, no hay problema, coger el librito y hacerlo, ¿vale? O sea, que en ese sentido sí que es bueno lo de los acompañantes, porque desde Pastora Obrera sí que vemos que es importante acompañar al acompañante. Hay realidades de parroquias donde a lo mejor solo hay una persona que puede acompañar, y al final esa persona que está sola, pues es más complicado el acompañamiento a otras personas, ¿no? Entonces, desde Pastora Obrera sí que se va a intentar promover esos acompañantes de diferentes parroquias, crear pues ese pequeño grupo de acompañantes para aquellas parroquias donde solo haya una persona que pueda acompañar, que no se encuentre sola y tenga ese apoyo de grupo de acompañantes. Pero bueno, lo leéis y lo veis. Quien quiera copias en papel se pone en contacto con nosotros y gustosamente se las entregamos, ¿vale? Porque sí que pensábamos que era un poco un sinsentido empezar a mandar copias sin más y que a lo mejor no se fueran a dar uso, y hemos preferido pues que quien quiera una copia en papel se ponga en contacto con nosotros y se la hacemos llegar. También es una manera de tender puentes, ¿no? Entre las diferentes parroquias que quieran. Y bueno, en estas jornadas tenéis el privilegio de recibirlo en exclusiva,
Y ahora ya a partir de esta semana veréis pues, que llegan las comunicaciones, que está en la web de la diócesis. Y luego a Maite, pues agradecerle mucho el que haya venido desde Bilbao. Nos ha encantado mucho lo que nos has aportado, sobre todo además en los grupos yo he escuchado que también a todos nos sorprendía la de nombres de mujeres que decías según ibas dando tu explicación, tal, a todos nos ha encantado. Y entonces, bueno, como es de bien nacidos y agradecidos, también te tenemos un pequeño detalle para ti. Nada, pues gracias por haber compartido aquí con vosotros y vosotras esta mañana. Para mí también ha sido muy grato pensarlo, compartirlo, escucharos y nada, pues me voy con esto encantada para casa. A ver, qué bien. Ahora les contaré también a los compañeros, a las compañeras allí en la diócesis. El otro día me veían con la maletilla y dije, ¿dónde vas? Digo, pues a Getafe. Y ya les contaré también cómo ha ido y sobre todo que estáis aquí muy bien. Pues para seguir pensando y escribiendo, es que ricasco. Hasta la próxima. Pues terminamos con una oración que nos va a ayudar Lidia. Sí, una cosa que se le ha olvidado es que estamos a la caza y captura de personas que nos apoyen en el equipo, porque estamos en números rojos. Necesitamos apoyos y que os animéis a alguien. Oye, me uno a vosotros para que en vez de 4 seáis 5 o 6 o 7, ¿no? Sí, sí. Oye, perdona, es verdad que no te escucho. A los que estáis en pantalla, que necesitamos apoyos en el equipo, que os animéis y os unáis a nosotros. Bueno, ya hacemos ahora la oración. Si queréis, nos ponemos de pie, ¿vale? De pie, si cambiamos la postura. Y la rezamos. ¿La leemos todos juntos a la vez? Está la hoja por detrás de las preguntas. La última página. Dichosa la mujer. Dichosa la mujer que tiene los ojos limpios, muy despiertos para saber leer el misterio de la vida, entender los signos de los tiempos y descubrir las huellas del amado. Dichosa la que tiene los oídos abiertos para escuchar los mensajes ofrecidos y acoger las voces de los pequeños, los gritos de las víctimas, los anuncios del profeta. Dichosa la mujer que tiene las manos abiertas, desprendidas, que sabe que el reino de Dios le pertenece y lo espera también para los pobres. La mujer de manos disponibles, serviciales, generosas, para que el reino de Dios venga. Dichosa la mujer que camina sobre sus pies, apoyando sus huellas en la de aquel que vivió hasta el extremo con el amor, que busca enderezarse con otros y con otras, que quiere dar a luz a la humanidad nueva. Dichosa la mujer de corazón ardiente, que escucha la palabra y se enriquece, que goza con la promesa, contagia optimismo, cree en la utopía y la trabaja. Dichosa la mujer alegre, aunque conoce el sufrimiento y la pobreza. No es alegría natural, es recibida. Ha escuchado las bienaventuranzas. Sabe que los pobres, los que sufren, son dichosos. Dios está con ellos. Dichosa la mujer que eleva sus brazos en actitud suplicante, consciente de su necesidad de Dios y del Espíritu que fecunda la historia y hace posible el fruto deseado, el de hacer feliz
a la creación como en el dolor de parto. Pues nada, pues muchas gracias a todas por haber venido hoy.